Muy bien, bueno, les agradezco para esta última hora que vamos a tener de reflexión bíblica, hermanos. Quiero compartir un video. Déjenme ver si puedo pasar, hermanos. Ustedes me dicen si se ve y sobre todo si se escucha, porque ahorita que yo estaba conectado en Zoom, no quiere comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? A ver, Dios, revélame. Qué pena que no puedo reproducir. Déjenme entonces ver qué está pasando aquí. Tan, tarán. Voy a intentarlo una vez más. Ténganme paciencia. Sobre todo que se escuche, porque yo creo que sí van a poder ver mi pantalla, pero no sé por qué el Zoom hace que el audio esté mucho más. Díganme si se escucha, hermano. Mateo capítulo 16. Sí, se escucha, pastor. Sí, Ok. Y voy a darle lectura desde el versículo número 13. 16, Mateo capítulo 16. Del verso 13 al verso 18. Poniendo un énfasis o una asentación en el versículo 18. El versículo 13 del capítulo 16 de Mateo comienza a decirnos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Hablar de la iglesia en estos tiempos es complicado. Hablar de estos tiempos es complicado. Y me gustaría traer a sus memorias, a imaginarnos algo que la misma palabra de Dios nos enseña perfectamente. Y es precisamente, hermanos, que la iglesia, eclesia, como es la primera vez que se menciona en los evangelios, esa palabrita no tenía nada de religiosidad o nada de religioso. Esa primera vez que Jesús la menciona, se entiende como común y corriente y en un lenguaje digerido por la sociedad en ese tiempo. ¿Qué significaba? Simple y meramente un grupo de personas. Más adelante, no tenemos que dejar de olvidar que el Evangelio de Hechos, ¿por qué no decirlo así? Que es el segundo libro de Lucas. En el capítulo 2, esa palabra tendrá una dimensión diferente. Muy bien. Hasta yo me emocioné, hermanos. Otra vez. Espero que sí se haya escuchado, hermanos. Sí lo pudieron escuchar. Más o menos, se escuchaba muy débil. Bueno, solamente es la introducción, hermanos, a una reflexión que hice hace poco de la palabra eclesia o iglesia, hermanos. Y lo que en el, perdón, lo que en el video quería transmitirles es que la palabra eclesia, hermanos, o iglesia, como la hemos traducido nosotros, no tenía nada de religioso, hermanos. No tenía nada de religioso. La primera vez que la menciona Jesús, los evangelios o los evangelios dan esa referencia de Cristo, no tenía nada de religioso. Esa palabra la escuchaban las personas en su tiempo y nada más les decía como un grupo de personas. Es hasta el libro de los Hechos que va a traernos una dimensión más grande de la palabra iglesia. Bueno, de este tema yo quería finalizar con ustedes, hermanos, esta clase. Es común, hermanos, que nosotros escuchemos este término de iglesia como un edificio donde se congregan los creyentes. Lo mismo ocurre en el vocablo como templo, ¿verdad? Y casi siempre se asocian los mismos con las edificaciones hechas para este fin. La palabra latina, iglesia, hermanos, que significa adoración en el templo, no traduce fielmente el vocablo griego que es eclesia, ¿verdad? Literalmente eclesia es llamados fuera, o iglesia es reunidos dentro, ¿verdad? O sea, en esa comparación, eclesia, los llamados fuera, e iglesia, los reunidos adentro. Y son dos vocablos, hermanos, totalmente opuestos entre sí. La traducción, ¿verdad? Que nosotros podemos acercarnos con más aproximación, que es la Septuaginta, que es una versión en griego del Nuevo Testamento o de toda la Biblia, ¿verdad? Emplea frecuentemente en citas de Salmos y Mateos el vocablo también, otro vocablo que se conoce como Kaal o Cajal,
haciendo referencia a congregación o reunión o reunirse fuera. Y el vocablo que está descrito en Mateo 16:18, cuando dice también que edificará sobre esta roca, edificará su cajal, su congregación, su reunión, perdón, o, o reunir a esos convocados, es precisamente para llamarlos fuera. El término iglesia, entonces, como tal, no existe en el hebreo, pero sí concretamente en el lenguaje del griego, ¿verdad? Y entonces nos podemos hacer formulaciones muy concretas respecto a la iglesia. Lo que yo quiero, hermanos, compartir con ustedes para su atención y para su estudio es precisamente volver a recaer en este sentido de iglesia. Si para en el tiempo y en el contexto en que Jesús la menciona y hace énfasis de ella, hermanos, no les dice nada a la gente que lo escucha, es precisamente en Hechos, que ya va a tener otras dimensiones, pero donde aún siguen siendo los llamados fuera, afuera. Nuestro trabajo teológico, hermanos, que realizamos en la iglesia, por otro lado, eh, tenemos que reconocer nuestra necesidad de esta aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces hemos concretado la revelación de Dios dentro de nuestras iglesias. Y si bien la predicación ejerce su propio impacto y su propio beneficio, hermanos, nosotros hemos sido llamados afuera, para estar afuera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entonces analizar como en la teología, hermanos? Que la verdad que viene de Dios y es acerca de Dios es para la vida de la iglesia. Jesús está definitivamente construyendo por medio de este grupo de personas y a través de la elección de 12 discípulos, personas que puedan seguirle y que puedan confesar la verdad de que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, así como lo expresa totalmente el capítulo 16 de Mateo. Los discípulos son aquellos a los que Jesús da vida para que anden en su camino y según su verdad, así como Jesús lo expresa claramente también en el Evangelio de Juan, cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y esa verdad les dará libertad. Por medio de ello, hermanos, es que la gran comisión, el ser enviados fuera, que es el verdadero significado de la palabra iglesia o eclesia, Jesús envía a sus discípulos a hacer más discípulos y a construir más eclesia por el mundo. Pudiésemos preguntarnos, bueno, ¿cómo deben los discípulos en su primera tarea inicial hacer más eclesia, ¿no? Y Jesús precisamente resume esta tarea en dos puntos meramente notables. Primero, que Jesús bautizará, ¿verdad? O sea, o mejor dicho, los discípulos harán discípulos, valga la corrección y aclaración. Primero, perdón, bautizándoles y enseñándoles. Eh, muchos pudiésemos nosotros, hermanos, digerir ya estas palabras que escuchamos todos los días, mejor no todos los días, sino cada fin de semana en nuestros templos, ¿verdad? Que siempre es un llamado a salir fuera. Podríamos esperar también eh, el trabajo de este ir y evangelizar, ¿verdad? Como algo
que tenemos que realizar, pero también se convierte en algo muy alentador para nuestra reflexión y nuestra meditación, hermanos, el saber y pensar que si estamos haciendo también esta comisión de hacer eclesia. Entonces, quiero resumir, hermanos, con también 2 videos. Me tienen que confirmar si se ven bien, porque son los resúmenes perfectos de las últimas lecturas que yo les pedí para esta semana, de qué es la iglesia y cómo vive la iglesia, cómo la hemos digerido, y vale la pena su reflexión. Denme un segundo. Muy bien, ya lo voy a compartir y por favor, si no se escucha bien o algo, me dicen y la detenemos. Son escasos 9 minutos, pero por favor, ahí ayúdenme. Este libro que estamos utilizando para estudiar este tema tiene todo un capítulo acerca de la iglesia. ¿Nos podrías decir por qué se incluye la iglesia cuando estamos hablando de realidades teológicas y qué importancia tiene eso? Bueno, la iglesia es una realidad teológica, por muchas razones. En primer lugar, porque como hablábamos hace un momento, si la santidad es una cuestión comunitaria, la iglesia es el primer ámbito en el cual se practica esa santidad. La iglesia no es sencillamente un lugar donde van los cristianos individuales, cada cual a relacionarse individualmente con Dios. Sí. La iglesia es el lugar donde van los cristianos para juntos proceder en ese camino de la santidad. ¿No? De manera que la iglesia es necesaria para ese mismo proceso de santificación. Pero hay más. La iglesia es también el medio por el cual nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios. A ninguno de nosotros nos ha llegado la palabra de Dios sin alguna expresión de la iglesia. Aunque una persona esté en una isla desierta y se encuentre una Biblia y la lea y se convierta, esa Biblia le ha llegado a través de la iglesia, porque hubo antes otro cristiano que la copió, la imprimió, la dejó allí a propósito o sin propósito, pero la dejó allí, de manera que aún esa Biblia en una isla desierta es también expresión de la fe de la iglesia. De manera que sencillamente por razones prácticas es imposible conocer a Jesucristo si no es a través de la iglesia. Más todavía, la iglesia es también uno de los medios que usa Dios para anunciar sus propósitos de amor y de paz. La iglesia debe ser, desafortunadamente a veces no es, pero la iglesia debe ser señal del reino de Dios. Por eso es que las divisiones en la iglesia son una cuestión tan trágica. Sí, eso es así. Por eso es que las broncas entre hermanos son tan trágicas. Las broncas entre hermanos no es lo mismo que una bronca en un banco, en una corporación, en una oficina, en un taller. Porque el taller no tiene ninguna obligación ni propósito de mostrarle nada al mundo. El taller tiene el propósito de producir lo que produce el taller, y si la gente puede estar discutiendo y todavía producir, está bien. Pero la iglesia tiene el propósito, entre otros, de mostrarle ese futuro, ese reino al mundo, por lo menos darle un atisbo, una visión, medio como por el espejo, pero todavía una visión. Y si la iglesia está peleando y está dividida, pues entonces no está siendo fiel a su propia realidad. Y entonces lo que es más,
los hermanos que estamos allí y las hermanas que estamos allí, tampoco estamos siendo fieles y tampoco estamos procediendo en nuestra propia santificación. Porque nos estamos dejando pelear y discutir y todo eso. Así que la iglesia tiene muchas funciones. La iglesia también es el medio mediante el cual se proclama la palabra de Dios al mundo. La función de proclamación no es, como decíamos al estudiar historia, la función de proclamación no es solamente la tarea del pastor o la pastora. La tarea de proclamación, de anunciar, de dar testimonio, es la tarea de todo creyente. Y es en la iglesia que los creyentes se preparan, se organizan para dar ese testimonio. Además, si el pecado tiene una dimensión corporativa, pues también la salvación tiene esa dimensión corporativa. Amén. Para oponerse a ese pecado, hablábamos hace un momento, tú sabes el ejemplo del racismo, ¿verdad? Para oponerse al racismo hace falta una organización, un grupo de gente, un cuerpo que se oponga a esa estructura, que haya una estructura frente a aquella. Sí. La otra cosa, quizá la última, es lo que llamamos la iglesia. La salvación consiste en estar injertados en el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, cuya cabeza, que es Jesús, ya resucitó, que ha de resucitar todo en el día final. Para ser parte de esa resurrección hay que estar injertado en ese cuerpo. Y eso es la iglesia. ¿Qué me puedes decir acerca de la frase que se utiliza para describir la iglesia, una, santa, católica y apostólica? Esa frase aparece en el credo niceno y son lo que se llaman generalmente las 4 marcas o señales de la iglesia. La iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. Ahora hay que definir lo que cada una de esas palabras quiere decir, ¿verdad? Lo de que la iglesia es una debe estar bien claro. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo no puede tener más de un cuerpo, si no sería un monstruo. Sí. Y la idea de que hay varias iglesias, de verdad iglesias aparte, sin ninguna relación una con otra, es una monstruosidad. Si en cierto sentido todos los creyentes en todas partes del mundo, si están injertados en Cristo, en cualquier momento, en cualquier lugar, hace 5 siglos o ahora, en África, aquí, de cualquier denominación, todos son parte de esa una iglesia. Lo demás que llamamos iglesias son organizaciones que tratan de manifestar lo que es la iglesia y demás, pero esa iglesia una es la única, solamente puede haber una iglesia. Eso no quiere decir que pueda haber una sola organización, no quiere decir, como se interpreta en algunos lugares, que si no estás con el Papa no estás en la iglesia, pero sí quiere decir que de algún modo los metodistas tenemos que reconocer que aunque nos llamemos iglesia metodista, no, somos iglesia de Jesucristo y somos un pedacito de la iglesia de Jesucristo que se llama metodista. Y lo mismo con los discípulos y demás. Santa. Sí. La santidad de la iglesia se ha interpretado de varias maneras. Una manera es que la iglesia es pura, que no peca. Eso es muy problemático, porque esa es la base en la cual entonces se excluye de la iglesia, se expulsa a todo el que no esté ya completamente santificado. Y eso casi nunca es nadie, y siempre son los demás, menos yo. Me quedo yo y excluyo a todos los demás, porque el pecado del otro, la paja en el ojo del hermano, se ve mucho más que la viga en el mío. Y esa manera de entender la santidad de la iglesia lleva a procesos de excomunión, de juicios, de expulsar gente, todo eso. La santidad de la iglesia es más bien una santidad, vamos a decir así, escatológica, en esperanza. Lo que hace que la iglesia sea santa no es su santidad moral, es su estar unida a Jesucristo y saber que es un cuerpo que va a estar en presencia de Dios. Y para estar en presencia de Dios tiene que ser un cuerpo santo. Eso incluye que sí, que la iglesia tiene que hacer todo lo que pueda por purificarse. Pero lo que hace que la iglesia sea iglesia no es su pureza, es su unión a Jesucristo, y eso es lo que la hace santa. Exacto. La palabra católica es una palabra que requiere explicación, porque lo católico, la palabra católico, aún en sus raíces, quiere decir según todos. Según todos. Según todos, o según el todo.
No es lo mismo que universal. Universal quiere decir que todos están de acuerdo. El católico es según todos. Por eso en la iglesia antigua se hablaba del testimonio católico al evangelio en los 4 evangelios. Oh. Es el testimonio según todos. Quiere decir que esa es una unidad que incluye diversidad. No es la iglesia según Juan Wesley o Campbell o el Papa, es la iglesia según todos. Según todos. Es una iglesia que incluye a todos los creyentes, siempre y cuando estén dentro de esas cercas que hablábamos antes, ¿no? De esas líneas de FAO. O sea que cuando el credo dice que la iglesia es católica, no se refiere a la iglesia católica romana, sino que se refiere a que todas aquellas personas creyentes en Jesucristo a lo largo de toda la historia forman un solo cuerpo. Exactamente. No quiere decir, esa palabra católica no quiere decir católico romano, tampoco quiere decir universal. Aunque así se traduce muchas veces, como no nos gusta la palabra católico porque tiene implicaciones de que queremos decir romano, entonces decimos universal. Pero la iglesia es más que universal. Lo universal muchas veces es uniforme. ¿Verdad? Puede haber un imperio universal, un emperador que manda a todo el mundo y hace que todo el mundo haga lo que él dice. Eso no es catolicidad. La catolicidad es ese tipo de universalidad, sí, pero con una diversidad que todos contribuyen. Como la imagen del cuerpo de que habla Pablo. Lo de apostólico tiene 2 sentidos. Un sentido es que se relaciona con los apóstoles, de alguna manera viene de los apóstoles. Sí. Pero la palabra apostólico también quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado. La iglesia es apostólica porque es una iglesia enviada, es una iglesia misionera. La iglesia sin misión no es iglesia. Amén. Lo que hace que la iglesia sea apostólica precisamente es una iglesia que está yendo, que ha sido enviada por Dios al mundo para precisamente allí en ese mundo enfrentarse al pecado de igual manera que Jesucristo se enfrentó al pecado en su vida y en su muerte, enfrentarse a ese pecado. Y eso es lo que hace que la iglesia sea apostólica. A free ride seems like a little thing. Muy bien. Bueno, él es el profesor Justo L. González, hermanos, ¿verdad? De quien tenemos las últimas lecturas de esta semana. Él está hablando, ¿verdad? De esta importancia. Muy bien, denme un segundo. ¿De qué es la iglesia? Me faltaron 2 minutos más. Los voy a resumir porque yo creo me salió ese mensaje del YouTube. Revelación y la iglesia apostólica. ¿Qué relación hay entre la palabra de Dios y todo eso que hablamos cuando estuvimos hablando del concepto de revelación y la iglesia? Bueno, primera cosa es que la iglesia es creación de la palabra de Dios. La iglesia no es creación de un pastor que dice voy a hacer una iglesia. La iglesia no es creación de un fundador que se separó de otra gente y dice voy a hacer una iglesia. La iglesia, si es iglesia de Jesucristo, es iglesia creada por la palabra de Dios. Creada y convocada por la palabra de Dios. La iglesia se reúne, se convoca, porque los cristianos han escuchado la palabra de Dios. ¿Pero la han escuchado dónde? En la iglesia. A través de la iglesia. Aún aquel señor que decía en el ejemplo anterior que se encuentra una Biblia allá en una isla solitaria. En cierto modo, en esa Biblia la iglesia está presente. De modo que la iglesia es a la vez creación de la palabra de Dios y proclamadora, pronunciadora de la palabra de Dios. Ahora, eso quiere decir que la iglesia también tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Y ahí es que viene todo lo que hablamos de la teología antes, ¿verdad? Porque la iglesia, para sujetarse a la palabra de Dios, tiene que tener una visión bien amplia de qué cosa es esa palabra y todo lo que involucra. Desafortunadamente nosotros hemos limitado lo que la palabra de Dios involucra a ciertos temas y ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, cuando decimos que la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios, por lo general se trata de una de 2 cosas. Sí. O la doctrina o el sexo.
Oh, Todos los problemas que la iglesia tiene siempre son cuestiones, las discusiones son sobre cuestiones sexuales, prácticas sexuales y todo eso. Pero muy poco se sujeta a la palabra de Dios, de esa palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca del orden social, del orden económico, de cómo manejar el mundo. Y eso también es parte de esa palabra de Dios. De modo que la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios en todas las cosas. exacto. Y entonces la iglesia también es proclamadora de esa palabra de Dios y es ejemplo de la acción de esa palabra de Dios. Si el mundo no cree, muchas veces se debe a que la iglesia no es ejemplo fidedigno de cómo la palabra de Dios actúa. El caso típico está en la oración del Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Sí. Si el mundo no cree, es porque nosotros, a pesar de todo lo que dice la palabra de Dios, estamos peleando unos con otros. Y eso quiere decir entonces que en cierto modo la carga de que ese mundo no crea nos cae a nosotros. Eso es así. Corresponde a que nosotros no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Muy bien. Espero que lo hayan disfrutado, hermanos. Exquisita la contribución ya de hace algunos años del profesor Justo L. González. Espero que también ustedes se enriquezcan con esa lectura, ¿verdad? O haya traído mayor comprensión para ustedes. Voy a ponerles otro video. Deme un segundo. Bueno, eso es qué es vimos qué es la iglesia y ahora vamos a ver cómo vive la iglesia. ¿Sí se escuchó bien, hermanos? Alguien que abre su micrófono y me diga, hermano, sí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Excelente, gracias, hermanas. Muy bien, entonces déjenme preparar el video y vemos ya. El otro ya está cortito, son escasos 3 minutos. Déjenme, se los presento. Me va a hacer lo mismo que la vez pasada. Aquí está. ¿Qué nos puedes decir acerca de los sacramentos que en algunas tradiciones como la mía se le llama ordenanzas? Bueno, si son sacramentos o ordenanzas es cuestión semántica, cuestión de palabras. La palabra ordenanza quiere decir mandamiento. La palabra sacramento es una especie, originalmente quiere decir una especie de juramento, de acción ritual mediante la cual uno se comprometía a hacer algo. Sí. Una especie de voto. Me parece que hay varias cosas importantes sobre estos dos ritos. Por lo general en las iglesias, la mayor parte de las iglesias evangélicas, se habla de estos sacramentos o ordenanzas como dos. Sí. El bautismo y la comunión. Me parece que hay varias cosas que decir sobre eso. Primera cosa, el hecho de que haya sacramentos o ordenanzas es un recordatorio de que Dios nos habla a través del mundo físico. Interesante. El bautismo requiere agua. Exacto. Sin agua no hay bautismo. La comunión requiere comida y bebida. Sin comer y sin beber no hay comunión. Exacto. ¿Verdad? Y quiere decir que eso es un recordatorio de que nosotros no somos seres espirituales por allá volando en el aire como unos angelitos, sino que somos seres físicos y Dios nos habla a través de la realidad física. Bien. El bautismo, si volvemos a aquello de que hablábamos antes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, Sí. el bautismo es el acto por el cual nos injertamos a ese cuerpo. Veo. Muchas veces se ha hablado del bautismo como una especie de lavacro, ¿verdad? Te lava de pecado. Y eso ha sido la doctrina tradicional de la iglesia medieval, la iglesia católica también. Cuando tú te bautizas te lavas de pecados anteriores. Sí.
Y por esa razón entonces los pecados después de ese bautismo requieren un sistema de penitencia para ver cómo te libras de ese pecado. Me parece a mí que mucho más correcto es pensar en el bautismo como un injerto. Un injerto. Un injerto. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La palabra miembro es bien importante, porque la palabra miembro, que ahora se usa para cualquier club, ¿verdad? Quiere decir originalmente miembro, un pedazo de un cuerpo, una parte de un cuerpo, ¿verdad? Entonces ser miembro del cuerpo de Cristo es estar injertado en ese cuerpo. Si este dedo no está conectado con esta mano, ese dedo no puede vivir, ¿verdad? No se puede conectar directamente con la cabeza tampoco, tiene que conectarse según un sistema de un cuerpo, ¿verdad? Sí. Que todo hace que este dedo viva. El bautismo entonces es ese injerto. Si quieres cambiar a una metáfora no anatómica, sino agrícola, es lo que dice Jesucristo cuando habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El pámpano tiene que estar injertado en la vid, si no se injerta en la vid, no vive. Y por medio del bautismo es que nosotros venimos a formar parte de esa vid, venimos a formar parte de la iglesia. De ese cuerpo. Ahora, el injerto no vive si no hay circulación. ¿Sí? Si este dedo me lo van a injertar a mí aquí, tienen inmediatamente que conectar las venas y los nervios, porque si no, el dedo se muere. Exacto. El dedo se nutre del resto del cuerpo. El pámpano se nutre de las raíces de la vid. Tiene que haber una savia que corra. Exacto. ¿Verdad? Ese correr, ese ir y venir, eso es lo que es la comunión. Es que en nuestra tradición se llama la cena del Señor. La cena del Señor. Y la cena es el acto mediante el cual ese injerto se renueva, se fortalece, participando unos de otros y participando de la vida del Señor, ¿verdad? De manera que esos dos sacramentos por eso han sido siempre tan importantes para la vida de la iglesia. Porque si la iglesia es ese cuerpo, pues esos sacramentos son los que nos unen y nos mantienen unidos a ese cuerpo. Claro, hay que entender que la comunión para la iglesia antigua era mucho más que nada más que el comer y beber. Era todo el culto, ¿verdad? De manera que el cuerpo, el miembro se nutre de su participación en la vida comunitaria del culto, cuyo centro en muchas iglesias, y casi siempre en todas las iglesias, pero algunas no, pero casi siempre el centro ha sido la comunión, la cena del Señor. Muy bien, hermanos. Gracias por su atención en estos videos. Y miren que me llegó una visitante. Se los voy a presentar, hermanos. Ella se llama la hermana Malí Moreno. Ella es mi esposa, hermanos. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Paz, hermanas. Hola, querida, ¿cómo está usted? Bendiciones, hermana. Muchas bendiciones. Esposa tiene, pastor. No le deje solita mucho tiempo, pastor, le van a robar. Yo espero que no. Dios me los bendiga. Gracias, pastor, gracias. Usted también, para usted también. Amalí para servirles, hermanos. Lo mismo. Gracias para usted también. Gracias, hermanos. Aquí, yo sé que algunos de ustedes pueden viajar a Estados Unidos. Aquí tienen su hogar, hermanos. También para su consideración, ¿verdad? Mi esposa Malí Moreno. Gracias, bueno, pastor, gracias. Su apellido de soltera es Cruz. Entonces yo me acomodé muy bien y dije, bueno, fue la cruz que me tocó cargar, hermano. No será al contrario. ¿Verdad? Bueno. Bendiciones, hermanos. Igualmente Están para en buenas usted. manos. Dios los bendiga. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muy amables, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, andaba por aquí y la aproveché, hermanos. Muy bien. Entonces, estas buenas contribuciones que tenemos del profesor Justo L. González, hermanos, nos hacen una vez más valorar, hermanos, lo que nosotros hemos entendido
eh, del pensamiento teológico dentro de las iglesias, ¿verdad? Yo me atrevería a decir sin temor alguno, hermanos, que el profesor Justo L. González es de los que eh, llevó la delantera por muchos años. Este, hoy en día, sigue compartiendo escritos. Él ahora vive aquí en Estados Unidos. Yo lo sigo en sus redes sociales. Este, y bueno, quisiera nada más comentar a partir de ello, hermanos, la iglesia, hermanos. Seguimos teniendo desafíos dentro de la teología muy apremiantes dentro de la iglesia. Es decir, que seguimos teniendo y seguimos viendo iglesias inmaduras, hermanos, y cristianos también que son inmaduros. El apóstol Pablo lo habló sin ninguna eh, eh, tapujo, decimos, lo habló con toda claridad de que ahí siguen habiendo cristianos que siguen exigiendo la leche espiritual. Bueno, cristianos que están atrapados en la carne y por lo tanto se han convertido en oídos sordos, ¿verdad? Este, hay una hermosa referencia en los evangelios que cada vez que dice Jesús, de cierto os digo, ¿verdad? De cierto os digo, hace la referencia a una estaca que se entierra en la tienda y se usaban para poner las tiendas donde ellos habitaban, ¿verdad? Entonces, esa palabrita que se traduce, ¿verdad? Es como si nos estuviera diciendo literalmente, estaca, estaca. De cierto os digo, ese golpeteo. Entonces, cada vez que Jesús menciona esas palabras, hermanos, no solamente está aventando el mensaje literal, ¿verdad? De que golpear a la estaca para que lo que va a decir va a fundar, va a cimentar, va a sostener fuerte, sino que también en la tradición judía, hermanos, la palabra cuando se escuchaba tenía que entrar por el oír. De hecho, nosotros sabemos, aplicamos ese texto muchas veces, que la palabra, la fe viene por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios. Y cuando tenemos esta realidad de cristianos inmaduros, de iglesias inmaduras, que existen, que las hay, hermanos, pero solamente para hacernos recapacitar en ello, es también abrir nuestros oídos. Esa acción de compartir la palabra era como abrir los oídos, las orejas, que tenía que atravesar de un lugar a otro y que muchas veces para los judíos mismos nada más entraba en uno. Decimos, de hecho, una frase popular, oh, parece que nomás te entró por un oído, pero no salió por el otro, ¿verdad? Decimos esa frase. Entonces, todo esto es correlacionado, hermanos, de que también la iglesia se ha convertido con oídos sordos. Bueno, pero también tenemos la realidad de una iglesia madura que escucha con avidez la palabra, la escucha, la recibe, se fundamenta en ella para aprender y ser entrenada en el discernimiento y la justicia. La iglesia necesita la teología para ser discípulos, hermanos. Tanto los que son traídos a la iglesia como los que ya están estando ahí, tienen que ser edificados en la verdad. Entonces, es muy digno y fiel, hermanos, que dediquemos el tiempo para promover materiales de enseñanza fieles que ayuden a edificar discípulos de verdad. Lo que yo les decía en las primeras semanas de estudio. Y agradezco al seminario esta oportunidad, hermanos, que nos ofrece para, para seguir estacando, hermanos, en nuestra vida de fe. Entonces, la gran comisión de Jesús para ser discípulos, hermanos, no se cumplirá completamente hasta que todos los que han sido escogidos o todos los que se les anunciará también el mensaje sean traídos a la iglesia. Por eso lo que hacemos dentro de las iglesias
Es muy importante, hermanos. Es trascendental. Entonces tenemos la gran promesa de Jesús para sostenernos en nuestro llamado, lo que él bellamente dijo en unas palabras en Mateo 28:20. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, queridos hermanos. Aplicar la teología dentro de la iglesia. Y cómo nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que somos iglesia, que somos llamados para estar afuera. En esta dicotomía. Ay, a ver, quien me pase quien busque en internet o quien se sepa la palabra, búsquela en internet, a ver quién, y abra su micrófono y que la lee, va a tener puntos extras, hermanos. Búsquela. Dicotomía. División de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. Muy bien. Ah, hermano, pero a usted le vamos a quitar puntos extras, hermano. Es cierto. Bueno, son palabras, hermanos, que también uno tiene que enriquecerse en el trabajo teológico. Existen, y siempre están, hermanos, pareciera en oposición, pero nos ayudan a construir teología, hermanos. Y las realidades que tenemos dentro de la iglesia, el mismo Jesús, como lo explicábamos ayer, ese Jesús histórico y el Cristo de la fe que escuchamos todos los sábados, hermanos, o cada fin de semana, cuando usted lo acostumbre, es lo que hacemos, hermanos, también en una tensión. De hecho, me atrevería a decir, hermanos, que la fe tiene que ser puesta en una tensión. La fe está tensionada, hermanos. Así tiene que estar siempre, hermanos, tensionada. Si es una fe ligera, a veces podemos decir, ay, me faltó la fe. Y si decimos esa frase, hermanos, es porque nunca hubo fe. Nunca hubo fe. Y a veces en la vida, hermanos, religiosa y cristiana, pronunciamos eso, hermanos, y decimos, pero hay que tener, hermanos, entonces, la costumbre y la dedicación de pensar en Dios, hermanos. Yo deseo que sus vidas, hermanos, a partir de este muy sencillo y humilde estudio de introducción a la teología, hermanos, y por qué no decirlo contrarreloj, hermanos, contratiempo, yo desearía en el amor de Cristo que nuestro honorable seminario pudiera dejarme aprender de ustedes en un futuro. Este, eh, ¿Por qué no decirlo así, hermanos? Yo a veces me considero más como un facilitador o como un profesor, maestro, porque saben esa frase que se dice en el mundo, dice que los maestros son los que no pueden hacer. Así hay una frase en el mundo. Dice que un instructor es aquel que no puede hacer. No voy a dar mis conclusiones, pero usted imagínese qué quiere decir esa frase. Usted la busca también. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz, estoy muy bendecido, hermanos. Yo deseo que despierten un interés de que todo lo que creen, de todo lo que han recibido en su vida de fe, hermanos, lo cimenten, lo, lo puedan edificar, hermanos, y puedan comprender el gran trabajo que tiene la iglesia por realizar, ¿verdad? Y se comprometan, hermanos. Yo veo muchos de ustedes en ese tenor, de compromiso, y me da mucho gusto, y a nuestros hermanos que nos siguieron en diferentes horarios, bueno, les agradezco también su paciencia
y su cariño en la fe. Ya después seguiremos haciendo promoción para no, no después, sino tenemos ya material de dónde agarrar. Nuestro pastor Manuel también nos decía, él, recuerdo muy bien, que le gustaría contribuir también con el tema relacionado al ecumenismo, que es muy interesante. Entonces, considerémoslo, este, vale la propaganda, y muchos hermanos que se han acercado conmigo también en sinceridad, diciendo, ¿verdad? Que también cuando uno se compromete a saber más de Dios, hermanos, no sabemos por qué, pero el enemigo también nos, nos ataca, ¿no? Este, está ahí siempre presente. Entonces, dejemos siempre un espíritu dócil, hermanos. En nuestro trabajo que realicemos para Dios, hermanos, en esta vida hemos sido llamados para perder, hemos sido llamados, hermanos, para hacer lo que Jesús hizo y cómo Jesús lo hizo. Entonces, la más grande revelación de Cristo, hermanos, de Dios es Cristo Jesús. Y Él es nuestra vida, nuestra luz, nuestra esencia, nuestra existencia. Él es todo, hermanos, en nuestra fe, y agradecemos que Él vino a hacer realidad la comprensión de la revelación de Dios. Ujú. Entonces, estoy muy, muy agradecido, hermanos, de de esta última semana. Solamente tengo que concretar que aquellos que puedan, hermanos, con su tiempo, yo entiendo que hay ministerios que tienen que atender en sus iglesias. Entiendo también que la mayoría hace un esfuerzo sin igual. Entonces, así lo venimos trabajando. Siéntase en libertad durante el fin de semana de mandar su trabajo, su último trabajo, su comprensión, su protagonista, su carácter, su personaje bíblico, hermanos, que ustedes entienden y han seleccionado. Este, y me gustaría en un futuro que lo puedan también transmitir cuando ustedes hablen de Dios. ¿Ok? Entonces, puede estar al pendiente de recibir. Y ya que termina esta clase, hermanos, ya lo empecé con algunos. Van a recibir directamente de mi parte apuntes, subrayar, hermanos, ideas claves de sus trabajos que han enviado, y que sigan en una edificación, hermanos. Yo me acerqué con un estudiante que estuvo muy, muy, no, como decimos a veces popularmente, muy picado. Estuvo muy, yéndose muy adelante. No quiso que hiciera mención de él, pero él sabe que le agradezco bueno, ya dije él, ¿verdad? Hubiera dicho, mujer o hombre. O también puedo decir de ella. No estoy muy tarde. Le agradezco, me motivó mucho, hermanos, en, en seguir adelante en este curso. Pero cada uno de ustedes, hermanos, les voy a llegar a hacer llegar mis impresiones, y mi deseo, hermanos, es que sigan con un deseo de querer, hermanos, empaparse, explorar diferentes áreas, y que su fe se vea beneficiada, hermanos. Y yo sé también que hay hermanos que, bueno, no tengo nada que enseñarles o no tengo nada que compartirles, ¿verdad? Su misma resistencia, paciencia, fe, testimonio por más de 20, 30 o 40 años, hermanos. Doy gracias a Dios, al Dios del cielo y de la tierra, hermanos, que me permite también motivarme, hermanos, para siempre llegar a una comprensión más hermosa de la revelación de Dios, hermanos. Entonces les reconozco, hermanos, y todo
cariño, ¿verdad? También a nuestra iglesia de, de Sudamérica. Y bueno, una buena representación también que tenemos de México, y otros países. Pero quedo yo bendecido, hermanos, y quedo muy a gusto de poder haber hecho una pequeña contribución a nuestro querido seminario. Este, y qué bueno que lo podemos complementar todos nuestros estudios con los buenos también seminarios que se han ejercido. Creo que ayer fue el último, ¿verdad? Pero pueden ser llevados de la mano, hermanos, a la par, para seguir enriqueciendo nuestra comprensión de la fe. Voy a dejar micrófonos abiertos. Si alguien quisiese comentar algo, si alguien tuviese una duda, yo seguramente estoy trabajando ya más con calma con nuestro hermano director, que ya hizo aquí acto de presencia. Gracias. Y para hacerles llegar, hermanos, sus observaciones y también sus aprobaciones respecto de esta materia, ¿verdad? Sus acreditaciones. Muy bien para recibir. Entonces, está el micrófono abierto, hermanos. Permiso, Pastor Yair. Gracias. Bueno, quiero agradecerte infinitamente, querido amigo, el que hayas aceptado este desafío. Verte aquí, verte compartir, verte crecer, la verdad que es una gran satisfacción. Todavía te recuerdo en tus primeros pasos por el seminario y bendigo a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, mi querido Yair. Bendigo a Dios por el crecimiento que estás teniendo, por la maduración espiritual que Dios te ha permitido disfrutar y sobre todo porque no olvidas lo importante que es compartir con otros lo que el Señor te ha otorgado. Y quiero agradecerte infinitamente a nombre del Consejo Académico, el pastor Gustavo Ullgren, que es el vicedirector del Consejo de Administración del seminario, y de todos los alumnos, pues agradecerte infinitamente tu tiempo, tu disposición, la limpieza y prolijidad de tus pensamientos. Me parecen que han sumado un montón al desarrollo y al crecimiento de nosotros como alumnos en esta parte de Sudamérica. Gracias por comprometerte con los alumnos. Gracias por querer ser parte de sus vidas, de sus historias, porque sé que esto que han vivido hoy, pues ya nadie lo borra y todo lo contrario, puede ir creciendo hasta que no sepamos qué más Dios va a permitir y dónde nuestros caminos se van a volver a cruzar. Así que muchas gracias, querido pastor. Agradecer, por favor, a tu bella esposa, a tus hermosos hijos, el que nos hayan prestado un tiempo al esposo y al papá de su tiempo, ¿no es cierto? Y yo quiero motivar y desafiar a los alumnos presentes y a los que estarán viendo la grabación. Necesitamos hombres y mujeres, ¿no?, más comprometidos con Cristo y su palabra, donde podamos desarrollar una teología espiritual, una teología comprometida con el cuerpo de Cristo, una teología no que nos envanezca, eso jamás debería suceder, sino más bien una teología que nos acerque, que nos permita vivir en comunidad, que donde ustedes congregan, en las iglesias donde están, pues puedan transmitir este mensaje teológico, ¿no? No, insisto, no desde la arrogancia, jamás, sino más bien desde el servicio, desde lo que implica el conocer al Dios trascendente y cómo de alguna y de otra manera se ha hecho revelar. Los animo profundamente para que superen al profesor. Siempre hay una máxima que dice que los profesores, los maestros nos sentimos súper honrados cuando nuestros alumnos son mejores que nosotros. Este es el mejor pago y creo que esa es la mejor manera de saber que hicimos bien el trabajo.
¿no? Cuando alguien es mejor que nosotros es porque hicimos bien el trabajo. Así es que los animo a que sigan adelante en estas reflexiones, en los trabajos que quedan pendientes, ¿no es cierto? Más allá de buscar una nota, más allá de buscar una calificación, pues la idea es que ustedes aprendan, que ustedes sean transformados en esta investigación, que sean transformados en sus vidas y en sus ministerios, porque de eso es lo importante de este seminario, ¿no es cierto? Vidas transformadas, porque de esta manera creo yo que vamos a poder impactar la vida de otras personas. Así es que los animo, sé que esto le hará feliz al pastor Jair, saber que ustedes estarán comprometidos día a día, ¿no? A seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir investigando, en fin, a seguir haciendo esto que pues a todos nos apasiona, ser siervos y siervas de Jesucristo. Así que bueno, antes de cerrar esta clase de manera formal, quisiera pedir si alguno de ustedes quisiera agradecer al pastor Jair por este tiempo, si alguien quiere tener una palabra para él. Creo que las palabras motivan, creo que las palabras son llenadoras, ¿no es cierto? Así que bueno, quiero dejar este espacio. ¿Quién quiere abrir su micrófono y compartir alguna palabra con el profesor? Hablen ahora o callen para siempre jamás. Mario, adelante. Permiso. No, yo por ahí lo que quiero decir es que al principio de la clase, cuando el profesor empezó con este tema de la teología, parecía que en la cabeza nuestra había como un, un bodoque de cables que estaban haciendo cortocircuito y en un momento explotaron esos cables y bueno, ahí tuvimos que confrontar por ahí algunas cosas de las que teníamos pensado con cosas nuevas, ¿no es cierto?, de las que aprendimos. Entonces, creo que por un lado al principio fue difícil entender y después se nos abrió mucho el panorama con este tema, así que no queda más que darle las gracias al pastor por siempre estar dispuesto, a veces molestándolo por WhatsApp o en algunos momentos fuera de clase, nunca tuvo problema en estar ahí para nosotros. Así que eso desde mi lado lo valoro muchísimo y le agradezco muchísimo esa atención que tuvo con nosotros en las clases y fuera de las clases. Así que muchas gracias por todo, pastor. Gracias a Dios. Gracias, bueno. Gracias, Mario. Marianela, por favor. Sí, bueno, un poquito más de lo que dijo el hermano Mario. Yo fui una de las alumnas que dije, ¿y en qué me metí? Porque no comprendo nada de este libro. Y bueno, pero agradezco a Dios que lo usó al profesor para bendecir mi vida porque él me hizo entender cómo leer, cómo interpretar esto la verdad me bendijo mucho. Así que gracias, hermano Pastor Jair, que Dios lo bendiga y le retribuya todo lo que ha hecho y que siga bendiciéndolo a usted y a su familia. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Marianela. Esme. Hermano Yair, muchísimas gracias. Admiro que en su juventud sepa usted tantísimo del tema y algo increíble decía yo a mi familia hoy que empezaba a entenderle a la clase de teología, precisamente se acaba. Para mí ha sido también muy, muy complicado porque, como en algún momento se lo mencioné, yo nada más sabía de la teología, la definición, pero volver a retomar la lectura, entenderle, volver a releer, a repasar, estoy atrasada incluso con mis aportaciones, mis trabajos, pero se me hacía increíble que hoy precisamente en esta clase entendía yo con mucha claridad y decía yo, Dios, ¿por qué hasta el final pudiste abrir mi entendimiento? Pero esto me hace exactamente confrontar que tengo un gran compromiso, que debo de aprender más para poder
llevar a cabo lo que el Señor me ha encomendado, pero de una manera pues mucho mejor. Y le agradezco mucho, hermano, todo lo que nos ha compartido y me deja motivada a seguir aprendiendo. Que Dios le bendiga, hermano Yair. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Esme. Alcira. Bueno, yo le quería decir al profesor que para mí fue un gran desafío lo que era esta materia porque nunca la asociaba con lo religioso, siempre lo veía como algo aparte, ¿no? Y a través de las clases entendí que tiene muchísimo que ver con lo que es sobre todo la iglesia, hoy lo vimos, ¿no? Y me pareció súper importante y me fascinó la lectura, bueno, ya de hecho me gusta leer, pero los libros que nos había aconsejado son muy, muy buenos, muy atrapantes, y la verdad que también quiero bendecir la vida del profesor, porque siendo tan joven, él se dedica a esto y lo hace con mucha, no sé, tiene algo en él, un don, que lo hace que se pueda entender, y aparte tiene paciencia. Como dijo Mario, dentro y fuera del seminario yo le he escrito y siempre respondió de la mejor manera, con mucha paciencia, así que bueno, le agradezco eso y que siga así, que siga teniendo alumnos tan buenos como nosotros. Eso espero, hermana. Gracias, hermana. Me parece que el pastor Yair no está escuchando mucho las palabras de elogio que le dan, a menos que la que más escucha es que le dicen que está muy joven. Me parece que ahí es donde él sonríe, me parece que donde él se sienta así como realmente halagado. No sé, no sé. No, hermano. No, Yo sé que sos joven, amigo, yo sé que sos joven. No aparentas, pero sos. Hermana Esther. Tiene su micro apagado, hermana Esther. Por allá de estar el botón. Ahí estoy. Bueno. Yo también quiero agradecerle. Coincido con mis hermanos del seminario que al principio me resultó muy difícil y me costaba entenderlo, pero me doy cuenta que hay algo muy grande para aprender ahí en la teología, abriéndose y metiéndose en la lectura y la comprensión de esta materia. Así que es muy hermosa, me gusta mucho. Siento que necesito dedicarle tiempo, ¿no? Para aprender, porque como que recién empiezo, ¿no? Es muy poco lo que, no sé, lo que he estudiado sería. Así que le agradezco mucho, profesor, por su dedicación, su tiempo, y me gustó la materia y gracias por el trabajo que ha hecho con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Norma, sí, adelante. Hola, pastor. Hola, pastor Abraham. Gracias. Ay, se escapó nuestro pastor Abraham. Bueno, pastor Yair. Ahí está, pastor. ¿Cómo le Perdón, va? Norma, perdóneme bien. No Qué me gusto quería verle. ver. Igualmente, pastor. Gracias, Y Norma. bueno, Dios le bendiga. gracias por traer al pastor Yair. Gracias. Realmente que muchísimas gracias. Es una enseñanza muy linda y vamos despacito, vamos a ir entrando en el ambiente para ir estudiando más de eso, ¿no? Y gracias, pastor Yair, realmente que su esfuerzo, su paciencia, su cariño, la enseñanza, bien, vamos a probar la enseñanza.
Yo creo que la iglesia necesita aprender mucho más de eso. Yo después particularmente le voy a mandar querer que usted también nos asesore un poco para ver cómo empezar algún plan de organización dentro de la iglesia. Aprovechar su experiencia también en la teología, en todo, sí. Gracias, pastor. Gracias por todo. Gracias. Que Dios bendiga su vida y su familia, sí. Y Gracias. espero un tiempo verles también acá por visiones. Más que bienvenidos, sí. Amenazo, Usted. amenazo con hacer un viaje próximamente, hermanos. Van a ver que sí. Bueno, venga, pastor, venga. Muchas gracias, Norma. Bien, ¿hay Gracias. alguien más que quisiera decir algo? Y bueno, si no, quisiera darle la última palabra al pastor Yair y después, si me permitís, orar para cerrar este tiempo. Si quieres decir alguna última palabra, adelante, amigo. Que siempre estaré en deuda, hermanos, con la iglesia, que Dios dio su vida completamente por ella. Siempre estaré en deuda por todo su amor, por todo lo que Él hizo en la humanidad, y tenerlos ustedes en este tiempo cercanos me hizo agradecerle todo ese amor. Entonces quedo también en deuda con ustedes, hermanos, de seguir poder platicando, fomentar una comunión y amistad en Cristo Jesús, y les agradezco también su paciencia, hermanos, y mi inexperiencia, pero siempre, hermanos, queriendo servirles de la mejor manera. Muchas gracias, pastor. Pues vamos a orar, hermanos, para cerrar de manera formal esta materia. Los afectos continúan, los desafíos siguen, y los caminos quitarán, pero la querencia no, dice un viejo refrán. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos disfrutado de enseñanza, de aprendizaje. Gracias, Padre, por estas reflexiones que has traído a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque fue tu Espíritu quien hizo que nuestra mente y nuestro corazón de a poco pudiese ir entendiendo y comprendiendo, Señor, el significado de lo que vos significas. Padre, bendice al pastor Yair, bendice a su esposa, a sus hijos, Señor. Derrama tu gracia y tu misericordia en él, que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en doble porción, que lo bendigas en la congregación donde él pastorea, que lleve su ministerio en los propósitos tuyos, en la esperanza de saber, Señor, que es un siervo que en este momento nos ha bendecido. Gracias, Padre, por su vida. Lo pongo en tus manos e imploro que tu bendición, Señor, nos aparte de él. Bendice a los alumnos y alumnas, Señor, de esta cátedra. Sígueles dando fuerza, ánimo, Señor, y sobre todo motivación, y que se sigan asombrando ante todo esto, Padre, que tú quieres darnos a conocer. Señor, gracias por todas estas maravillosas experiencias que hemos tenido durante estas semanas, y hoy cerramos este tiempo, Señor, de enseñanza formal de esta cátedra, pero sabemos, Dios, que tú sigues preparando caminos futuros para nuestras vidas y nuestros ministerios. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Yair. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, hermanos, para todos. Paz, hermanos.